Evangelio de Mateo capítulo 24. Este capítulo hace referencia a los acontecimientos del fin. A esto se le llama escatología. La palabra escatos significa tiempos finales y logía, estudio, es decir, el estudio de los últimos tiempos. Este capítulo es sumamente dispendioso. Consta de 51 versículos, cosas que vamos a estar dividiéndolo en 2 audios para poder redimir mejor el tiempo. Hay muchas cosas que no vamos a explicar en detalle porque la vamos a explicar en el transcurso de todas las escrituras cuando estemos llegando a temáticas como el libro de Daniel, Jeremías, Ezequiel, el mismo Apocalipsis, por la cual usted va a estar muy atento. Pero voy a estar nombrando algunos puntos que van a ser de suma importancia referente a la escatología. Vamos entonces a iniciar cuando Jesús predice la destrucción del templo. Cuando Jesús salió del templo y se acercaron a sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él le dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Estas palabras de Jesús se vinieron a cumplir en el año 70 después de Cristo, cuando el Imperio Romano destruyó a Jerusalén y su templo sagrado. Esto fue hecho por el emperador Vespasiano a mando del general Tito, donde agresivamente hicieron una gran matanza y lo único que dejaron de ese templo y de esos edificios fue lo que hoy en día se llama el Muro de los Lamentos o el Muro Occidental. Para su mayor conocimiento, Dios solamente estipuló un templo. En las sinagogas no eran templos, eran lugares o reuniones para leer la Torá. Todos los judíos tenían que ir a Jerusalén a celebrar sus fiestas solemnes en el templo de Jerusalén. El primer templo fue el que hizo Salomón. Ese fue el primer templo porque antes Dios había mostrado morada a través del tabernáculo, el tabernáculo de Moisés y el tabernáculo de David. Y antes de Moisés, Dios se manifestaba en altares. Por eso Abraham hacía altares, Noé hacía altares, Isaac hacía altares, Jacob hacía altares de sacrificio y allí Dios se manifestaba. Pero no había templos y no había tabernáculo. El tabernáculo comienza con Moisés, después David y después el primer templo en Jerusalén que fue hecho por Salomón, que fue destruido por Nabucodonosor y restaurado por Esdras y Nehemías. Ese sería el segundo templo reconstruido. Ese templo fue mejorado por Herodes el Grande. Estamos hablando del año 66 a.C., cuando lo mejora por congraciarse con los judíos. Y ese templo, que se le llamó el templo de Herodes, fue el que el general Tito destruyó. Y hasta el día de hoy no se ha levantado templo. Cuando nosotros le decimos templos a nuestras iglesias, está mal dicho, porque Dios permitió quitar ese templo físico de esas piedras inermes para levantar otro templo viviente que somos cada uno de nosotros. Esa es la finalidad. Por eso la Biblia dice por allá en Corintios que el templo somos nosotros, el templo del Espíritu Santo. Ese templo tiene 2 pies, es decir, que el templo es movible. Ese templo lleva la gloria de Dios, la sanidad de los milagros. Cada vez que nosotros entramos a una casa, cada vez que nosotros vamos a un lugar, es la gloria de Dios en ese templo. Ahora, cuando la iglesia sea arrebatada,
allí se levantará nuevamente lo que se le llamará el tercer templo restaurado. Y tendrá que ser allí en ese lugar. Hoy en día no se puede porque hay una mezquita, la mezquita de Omar. Dios algo tiene que hacer. Pero cuando la iglesia se vaya, sea arrebatada, ahí entra nuevamente en el escenario Israel y el templo y el anticristo. A eso se le llamará 7 años de gran tribulación. Pero aquí Jesús dice, todo esto que ustedes ven no quedará piedra sobre piedra, y se cumplió en el año 70 después de Cristo. Jesús hace referencia de las señales antes del fin. Estando él sentado en el monte de los olivos, de los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del fin de los siglos. Respondiendo Jesús le dijo, que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Hace pocos años se levantó una secta llamada Creciendo en Gracia por Jesús Miranda. Este hombre ya murió, pero en vida comenzó a decir que él era Jesucristo hombre. Y la gente le seguía y comenzó a marcar con un 666 en el brazo, en las manos, en la frente, a muchos, a hacer tatuajes con el 666. Cuando él muere, toma lugar su esposa y comenzó ella a decir que ella era Jesucristo mujer. Y la cantidad de fanáticos hacia esta mujer son muchos, llamada la esposa de Melquisedec. Y así sucesivamente cantidades de casos se han visto, de seguidores de personas que toman influencia sobre grupo de personas. El caso de Jim Jones en Guayanas, donde se envenenaron con él más de 1000 personas para ir al paraíso. Y muchos casos se han visto haciéndose pasar por Cristo. También oirán de guerra, rumores de guerra, eso ha estado sucediendo. Por tanto, no se turben porque es necesario que eso acontezca. Se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrán pestes, hambres, hambrunas, y hoy en día el hambre es eminente en muchos países. Las pestes, salen pestes nuevas. El ébola fue una que hace poco destruyó mucha gente, y seguirán saliendo peste tras pestes tras peste. Y habrán terremotos en diferentes lugares. Los sismólogos dicen que este ha sido las temporadas de más terremotos en la tierra. Se han incrementado muchísimo. Y esto está en la Biblia. Y aquí dice en el verso 8, todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribunales, os matarán, serán aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. ¿Quién va a creer que estos tiempos han sido de gran persecución? En otros países los cristianos o el cristianismo es totalmente prohibido so pena de muerte. Verso 10 dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hoy en día el amor está tirado por el suelo. Hoy en día el respeto, los valores están tirados por el suelo. El amor de muchos se enfriará el amor de los padres hacia los hijos hacia los padres. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Una de las muestras evidentes de que se está llegando al fin es cuando el evangelio comience a tomar posesión en todo el mundo. La Biblia dice que la tierra será llena del conocimiento de Jehová. Hace 30 años no se veía tan fuerte el evangelismo como en el tiempo de hoy. Hoy ya lo vemos a través de todos los medios, las redes. Se ha propagado impresionantemente el evangelio de Jesús, y eso es simplemente una muestra que estamos llegando a tiempos del fin. Ahora, el fin no es que la tierra se va a acabar, que se va a destruir, no. El fin tiene que ver con la segunda venida de Jesucristo a la tierra.
Verso 15 dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Y aquí hay que ser muy enfáticos, voy a ser muy breve porque esto es muy profundo y esto merita una enseñanza que le estaremos dando más adelante en el libro de Daniel. Pero Daniel habló específicamente de dos sucesos llamados la abominación desoladora. Y como tarea le voy a colocar a usted que investigue un poco más sobre la abominación desoladora. Daniel habló dos veces de la abominación desoladora. Primero, tiene que ver con la profanación en el templo. Eso lo hizo Antíoco Epifanes antes, en el año 166 a.C. Este Antíoco Epifanes provino del imperio griego. Del imperio griego salieron 4 brazos y uno de esos brazos fue los seleucidas. Y esos seleucidas levantó a alguien que se llamó Antíoco Epifanes IV, que es el prototipo del anticristo. Llegó a querer también destruir a Jerusalén, entró al templo, mató a los sacerdotes, sacrificaron un cerdo, bañaron de sangre de cerdo todo lo que es consagrado a Dios, que el cerdo es un animal inmundo para los judíos, y colocaron al dios Júpiter dentro del templo, del templo de Dios, lo colocaron ahí para adorar al dios Júpiter. A eso se le llamó la abominación desoladora. Pero también la Biblia habla, y Daniel habló, de que en un futuro el anticristo hará lo mismo, hará una imagen y la pondrá en el templo para que esa imagen, que es la representación del anticristo, sea adorada. Y por eso aquí se está diciendo, Jesús está diciendo, por cuanto veáis el lugar santo, la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. El que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa. Ahora usted tiene que quitarse la idea que es la iglesia. Aquí se está hablando del pueblo de Israel. La iglesia ya ha sido arrebatada. Recordemos que va a haber un acontecimiento, se llama el arrebatamiento de la iglesia. Y cuando la iglesia sea arrebatada, entra nuevamente en juego Israel. Por eso a Israel se le llama el reloj profético. Él es el que marca la pauta. Cuando la iglesia sea quitada de la tierra, arpazo se llama en griego, arrebatada violentamente por el Espíritu Santo, y con el Espíritu Santo entra en juego Israel nuevamente, y allí va a aparecer el anticristo. Allí se va a hacer evidente el Apocalipsis. El Apocalipsis no es para la iglesia, el Apocalipsis es para el pueblo de Israel, porque es la restauración del pueblo de Israel, y va a ser enjuiciada las naciones que se le van a levantar contra Israel, porque van a ser casi todas las naciones. Y esto tiene que ver con el pueblo de Israel, es decir, que usted tiene que quitar la imagen que esto va a acontecer para la iglesia o para la gente en común. Entonces los que están en Judea, huyan de a los montes que están en las azoteas, no desciendan para tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de los que están en cinta y de los que críen en aquellos días. Es decir, que van a ser tiempos horribles. A esto se le llama la gran tribulación. Y aquí lo dice, porque habrá entonces gran tribulación cuando no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni lo habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie será salvo, mas por causa de los escogidos, que es el pueblo de Israel, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mira, aquí está el Cristo, mira, allí, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, harán grandes señales, prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Y estos escogidos son el pueblo de Israel. En este entonces, en este momento, ya os lo he dicho antes, así que si os dijere, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, hablando de la segunda venida de Jesús.
porque donde quiera que estuviere el cuerpo, allí se juntarán las águilas. Ahora, esto hace referencia a lo que va a ser la guerra del Armagedón. Dios hará una mortandad impresionante, y esto es un dicho: donde está el cuerpo, allí se juntarán las águilas. Esto lo explicaremos mucho más adelante con otros textos de gran apoyo, porque esto pues es un tema bastante profundo que no lo podemos explicar en minutos como lo estamos haciendo, pero poco a poco lo vamos a ir desarrollando para que usted tenga un mayor entendimiento. Hasta aquí este primer audio de este capítulo 24.